Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica. Tenemos a nuestro querido y, bueno, querido nada más. A Germán López Díaz, porque está en una misión muy importante que tenía que realizar y no podía estar con nosotros hoy en su papel, digamos, de el que abre el ánimo del programa y nos presenta a todos. Bueno, yo tomo pues, ¿cómo se podría llamar? No el lugar, porque no se toma el lugar del otro, sino yo tomo la responsabilidad de iniciar el programa. Y entonces, vamos a hablar, en la medida de lo posible, de la sugestión en el siglo XXI. En cuanto que podemos presentar casos, podemos presentar anécdotas, podemos presentar lecturas, podemos presentar una conversación muy rica, porque estoy y me encuentro ahora rodeada de mis colegas, y entonces empiezo por la más vieja, que soy yo. Entonces soy la doctora Silvia Heiser y después la doctora Patricia Aguilar, posteriormente la compañera Anabela, que es una excelente, podríamos decir, artista, dado que se dedicó, toda su vida se ha dedicado a la música. Ella toca el oboe. Y de ahí, digamos, a las más jovenzuelas, que son Giselle Mendoza, Gabriela Dartis y Yvette Peval. Bueno, comencemos con algo que definitivamente trajo Yvette y que ella se hacía una pregunta al respecto de la diferenciación de la sugestión y qué otra cosa, Yvette. La sugestión, digamos, en forma de hipnosis, que es la que usa primeramente Freud para escuchar, bueno, más que nada para atender a las histéricas de su época. Sí. Ajá. Esta diferenciación entre la sugestión y lo que ya propiamente es el psicoanálisis. Para mí era importante saber por qué Freud abandona la sugestión que viene siendo la hipnosis y entonces a partir de que él abandona la hipnosis empieza a hacer este desarrollo, este estudio en relación al psicoanálisis. Bueno, sí, a donde nos lleva este cuestionamiento de Yvette, es por qué Freud abandona la sugestión hipnótica. Sin embargo, a lo largo, digamos, de todos sus trabajos, podemos reconocer que siempre tomó en consideración la sugestión, pero no la sugestión del siglo XXI, ya no le tocó, sino la sugestión aprendida, descubierta en su época, que no es la sugestión de la cual hablamos en el siglo XXI, que tiene que ver con las noticias falsas. Teníamos en consideración que la propuesta, digamos, de nuestra colega Gaby Dartis decía que algo que le había impresionado muchísimo es cómo una noticia falsa podía desencadenar una violencia de muerte, de ir a matar al otro, en esa intensidad. Y entonces teníamos a Misael. ¿Está Misael con nosotros, Mayra? Mayra, ¿está con nosotros? ¿No?
¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ¿qué se reportó? No, pero dijo, ¿por qué no está en el programa? Que dijo él que por qué no estaría. Ah, qué sinvergüenza. Bueno, entonces él da por hecho que solamente tiene un compromiso los martes. No, en este mes de septiembre, por favor, le encargo, Mayra, que le hable a todos, a Misael, a Oscar y a Einar. ¿En este momento van a participar ellos dos o no? No, no, ¿están ya presentes o no? Ah, ok. Entonces, estamos ahorita en una carencia de los señores. Ajá. Se fueron de paseo. ¿Sí? Cada uno tomó la decisión de que no participaría hoy miércoles cuando habíamos dicho que los programas eran diario todo el mes de septiembre, de lunes a jueves. Bien, son vicisitudes que se pueden dar en función de una no comunicación clara entre los seres humanos. Y acuérdense una cosa, la comunicación es un imposible. ¿Por qué? Porque existe la subjetividad y el sujeto interpreta permanentemente, de acuerdo a sus afectos, lo que el otro le dice. ¿Ok? De ahí que la disciplina para construir una sociedad tiene que ser severa. ¿Qué quiere decir? Que a toda transgresión de la disciplina tiene que existir un castigo. Después, bueno, pues los seres humanos son muy creativos y van a transgredir todas las reglas y todas las obligaciones sociales, ajá, para poderse escapar a la satisfacción de no tener ley. Sin embargo, no podemos pensar que se constituye una sociedad sin ley. Eso es imposible. Pero siempre a toda transgresión de la ley en la sociedad será, digamos, de venir inmediatamente un castigo, una sanción de castigo. Bueno, entonces, en la ausencia de nuestros colegas, que yo pensé que estarían con nosotros, podemos pasar a por qué, cuál es la situación que promueve una noticia falsa y que definitivamente promueve unos niveles de intensidad de agresión verdaderamente extraordinario, ¿sí? Como ese era un encargo para nuestro colega Misael, entonces lo pasamos para mañana, jueves, ¿sí? Para que él nos diga qué fue lo que investigó. Y estamos aquí entonces en la participación de cada una de nosotros. ¿Usted quiere participar con algo? Bueno, sí, realmente creo que esta inquietud de Ivette a mí me resonó porque cuando yo estuve haciendo la investigación al respecto de diferenciar la hipnosis, la sugestión y el psicoanálisis propiamente, em, como que me tenía que aclarar a mí misma que no estaba hablando en un mismo estado de cosas comparativas. Así es. Entonces fue la primera distinción que me propuse para poder abordar esa diferenciación. De ahí, digamos, a pensar en cuanto a la hipnosis como el modo o el método para sugestionar dentro del tratamiento de la histeria que se llevó a cabo en algún momento, eh, había ahí, bueno, ahí me parece muy importante señalar que ¿Había qué? ¿Qué era lo que había? pues creo que es lo que me llama la atención es el lindero entre que se disminuye entre la ciencia y el ocultismo. Ah, bueno, eso es Ujú. interesantísimo. Pero vamos, digamos, a esclarecer un poco más. Sí, La, eh, la hipnosis
que es una sugestión, fallaba por una característica que se daba. Es decir, los síntomas desaparecían, se atenuaban, siempre y cuando el vínculo del analizante, en este caso el paciente, y el hipnotista o hipnotizador, ¿sí?, no desapareciera de la vida de este sujeto. En cuanto el vínculo se rompía entre el hipnotista y el paciente, los síntomas volvían a surgir con toda su intensidad y esplendor como habían estado. Es por lo que Freud abandona la hipnosis porque dice, bueno, esto no es una cura, Claro. esto no nos lleva a saber cuál es la causa inclusive de que la sugestión se fracture por romperse el vínculo con el hipnotizador. Bueno, vamos a pasar entonces a cómo nos hipnotizan y cómo nos sugestionan las noticias falsas, ¿sí? ¿Qué se le ocurre a usted? Pues lo que yo estuve justamente elaborando a partir de la inquietud que introduje el lunes es justamente cómo la forma en la que se presenta la noticia falsa toca siempre una seducción de poder alcanzar una completud. Excelente, excelente. Definitivamente hay que repetir eso. Los seres humanos no soportamos lo que el psicoanálisis nos devela. El ser humano no es comandado por la razón, sino por sus pensamientos inconscientes. Entonces, eso habla de que el yo de los seres humanos pelea permanentemente por obtener en su diario vivir una completud de sus anhelos. Y lo que encuentra precisamente es una insatisfacción permanente de que eso no es posible. Y cuando se llega, digamos, a realizar, no dura. Entonces, la dinámica psíquica es siempre en la incompletud. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pensar, digamos, en la felicidad? Porque Freud habla de la felicidad. Bueno, Sí. pero continúe, ese ya sería otro punto a tratar. Sí, porque justamente me preguntaba, o sea, en ese impacto que tengo de mirar la violencia que puede despertar una noticia falsa, sobre todo lo descubrí en el contexto de todo el discurso político en el que ahorita hay un movimiento muy importante en el país, en la población, ¿no? En cómo hemos tenido contacto de una manera diferente con este nuevo gobierno. Y yo decía, bueno, realmente, ¿qué es lo que toca en la otra persona en la línea de esa incompletud? Y justamente hablaba de lo que ahorita usted señala, ¿no? De la violencia que produce nunca alcanzar una satisfacción o nunca alcanzar finalmente una identificación que los permita tener una experiencia plena. O una experiencia de completud. Porque lo que yo estaba señalando es que lo que no soporta el ser humano es lo que le devela el psicoanálisis. Que eres un sujeto escindido. ¿Qué quiere decir? Que toda tu dinámica que va en función de la completud como felicidad, ¿sí?, es encontrar la incompletud. ¿Sí? Entonces, esa incompletud es la que puede provocar, una vez que se toca, puede provocar una violencia enorme, gigantesca. Hay que ver a las mujeres celosas. Sí. Nada más son capaces de matar a su cónyuge, simple y sencillamente porque no son ellas la única mujer para el hombre. Y esa es la pretensión. Yo quiero ser la única para ti, ni una más. Ni por asomo, ni por mirada, ni porque ella se presente, digamos, tan desnuda en el sentido de la provocación, no, cuando están desnudas completamente no son tan atractivas, no, sino cuando muestran de alguna manera, ¿sí?, esos aspectos del cuerpo femenino que va a capturar por lo menos la mirada del hombre. Claro. ¿Sí? Bueno, basta la mirada
para que la mujer se enfurezca y se vuelva tan violenta como usted Sí, descubre sí. que la noticia falsa provoca. Entonces, hay algo en lo psíquico de esa incompletud, de esa imposibilidad. El ejemplo son las mujeres. Sí. De esa imposibilidad de ser la única para un hombre que si la noticia falsa toca ese punto, indudablemente que lo que tiene que venir es un desencadenamiento de violencia de ir a matar al otro. Una situación insoportable, cual no seré nunca la única para un hombre, a no ser que él lo geste y lo decida y lo sostenga. Porque sí, hay amores que son hombres que son, digamos yo, nada más con mi mujer y nadie más. A mí no me perturban, sí, las incitaciones de otras mujeres. Pero hay hombres que no, hay hombres que por una condición de su dinámica sexual, sí, busca inmediatamente el encontrar lo inédito con otras mujeres. Y también cuando eso se presenta, ¿Cuál es? me refiero a esa posibilidad en el hombre de construir pues ese amor por una mujer, que es lo que lo llevaría, digamos, a decir yo nada más con mi mujer. Creo que también por el lado de la mujer presenta una dificultad en cuanto a la renuncia y para la renuncia en ella de darle cabida a esa posibilidad, dado que hay una enorme satisfacción en la rivalización con la otra mujer. Entonces, creo que también no es cualquier cosa construir, no la fidelidad, sino el amor en ese sentido, en esa línea, del lado de la mujer. Bueno, no estaría yo muy de acuerdo porque si algo hemos aprendido en el psicoanálisis verdadero, no el psicoanálisis de psicoterapias X, ajá, porque muchas psicoterapias surgieron a partir de los descubrimientos psicoanalíticos de Freud. Entonces, se tomaron pedazos convenientes que permitían surgir, digamos, psicoterapias. En el siglo XX, bueno, Dios, la euforia que provocó el psicoanálisis hasta la fecha nos persigue. Pero la constitución de lo femenino es sumamente complejo en el campo psicoanalítico. Del hombre se puede decir con mayor precisión y por eso Freud siempre se dirigió en las situaciones más problemáticas de la psique humana, se dirigió a los hombres, porque la situación, digamos, femenina, si creen que la resolvió Lacan, no, tampoco. Hay las fórmulas de la sexuación que pueden intentar clarificar la constitución de lo femenino. Pero sin embargo, lo femenino continúa en el campo del análisis siendo un imposible. Pero como el psicoanálisis es posible gracias a partir de un imposible, entonces no nos extraña que las mujeres del siglo XXI sean tan terriblemente complejas como las del siglo XX. ¿Sí? Y ahora, digamos, con los discursos de género, entonces vemos manifestaciones verdaderamente inéditas en las mujeres en la actualidad y las que no estamos, digamos, en esa furia, sí, porque ahora nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado de la fiereza de las mujeres en relación a los hombres, ¿no? ¿Sí? Y ahí vemos también la enajenación por medio de la sugestión, porque muchas mujeres son herederas de lo que sus madres aceptaron, las golpizas,
la degradación, la forma, digamos, cruel de tratarlas y de ellas permanecer con esos hombres. Entonces, hay toda una generación de odio hacia las manifestaciones de ese tipo de los hombres, ¿sí? No porque sí se odia a los hombres en la actualidad, no, bueno, pues hay toda una generación en donde las mujeres fueron violadas, masacradas, golpeadas, degradadas, y la mujer permanecía como perteneciente a esa relación con el hombre, ¿sí? No perteneciente al hombre, sino lo más interesante y importante es destacar pertenecientes a la relación con el hombre de esa manera y no de otra. Por eso cuando los hijos decían, bueno, mamá, por favor, ya déjalo. No, no, no debo dejarlo. No decían no debo, decían no puedo dejarlo. ¿Sí? Es el hombre que me tocó, es el hombre que es el padre de mis hijos. Yo no puedo definitivamente liberarme de él y aquí moriré estoicamente. Y bueno, sí, algunas mujeres se morían antes de lo debido, pero hubo muchos hombres que también no dejaban a esas mujeres, ¿sí? Y permanecían con ellas hasta que ellos mismos perecían. Entonces, bueno, así de compleja es la relación de lo femenino y lo masculino, porque hay, digamos, una imposibilidad de que realmente sea posible la relación de lo femenino con lo masculino y viceversa, porque tiene que haber un determinante, el amor. Sí. Y ahorita, doctora, que toca usted ese aspecto, el amor, que se dice muy fácilmente y es tan complejo. Uy, sí. ¿Por qué? Porque en la dinámica psíquica, el amor y el odio están presentes, pero en esta época, ¿quiénes son las que asisten a la clínica psicoanalítica? Las mujeres, en su mayoría, pero en esa demanda de que el otro me ame. No se ponen en esa posición de yo estoy dispuesta a amar a un hombre. ¡Ay, no! Pero ¿cómo? Qué bueno que lo trae. Qué bueno que lo saca. ¿Cómo que yo tendría una disposición a amar a un hombre? Ah, no, 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 no. Por favor, No. he ahí uno de los imposibles. De los imposibles, porque hay algo, es una imagen suya, doctora, que nos dice, ay, sí, ya, como la hormiguita, me pongo mi moño rojo y ya, me van a querer y punto. Entonces, cuando hay si es que en algún momento en alguna mujer pasó por su mente amar a un hombre, es cuesta arriba eso. Porque ¿dónde va a dejar su narcisismo esta mujer? ¿Dónde va a ir creando? Y que las hay, claro que las hay. Esto no, dentro de este imposible, lo hacen posible. Es decir, porque es una decisión y es una decisión subjetiva. No para tener el hombre ahí como en la cultura o recuerdo que mi madre decía cuando le decíamos, pero pues si ya estás, ya te sientes que este hombre ya no te quiere, que se va, que bla, bla, pues divórciate. ¿Cómo crees que voy a dejarlo sin padre? Ay, caray. Ay, Pues todavía no se muere. es genial esas expresiones, ¿no? ¿Cómo creen que yo voy a tomar la decisión de quitarles a su padre? Era una idea del divorcio pues, muy incongruente, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, me pasan un aviso que quiero pasar. Nos dicen aquí que Oscar puede estar en el programa de hoy. Entonces, adelante, Oscar, pues bienvenido. Qué bueno que no nos abandonó porque de Einar y de Misael no nos dijeron nada. Sí, simplemente no se apareció.
Sí, doctora. Y bueno, con esto que comenta la doctora Aguilar, hay algo que a mí me gustaría comentar en relación al decir de, de las mujeres en la clínica psicoanalítica, porque justamente Freud, cuando abandona la hipnosis, se da cuenta que la persona no se hace cargo de su decir en ese método de hipnosis. El que se hace cargo es el hipnotizador. Y qué Sí. importante justamente es el decir en la clínica Bueno, psicoanalítica. sí, usted toca precisamente cómo se disuelve la posibilidad de ser sugestionado, de ser manipulado por las noticias falsas, ¿sí? Sí. Y es que el ser humano se haga responsable de él mismo. Entonces creo que aquí Ivette nos acaba de regalar un punto muy importante y trascendente en cuanto que la violencia que debe destacar una noticia falsa, ¿sí? Es precisamente la desilusión, el golpe narcisista de que la realidad no es como yo quiero que sea, Exacto. sino definitivamente es de otra manera y no la soporto. No la soporto. Entonces, sí, dígame. Sí, ahorita me hizo pensar, doctora, porque cuando nosotros como psicoanalistas podemos decir que pues una dinámica de nuestra clínica tiene que ver con ir formando al analizante para analizar, o sea, ir creando esa posibilidad. Justamente lo que pienso es que tiene que ver con que el analizante puede empezar a soportar y hacerse cargo de su palabra. Porque creo que eso tarda mucho uno en análisis. Mucho, Uno puede mucho, decir y mucho. quejarse y quejarse y quejarse. Y sí, ok, pues puede ponerse a pensar en lo que el analista le señala, puede entrar como cuchillo y entonces uno no lo vuelve a tocar en análisis. Pero creo que una labor muy compleja del analizante en cuestión es poder soportar, poder crear un temple ante ese peso de su propia palabra y de eso hacer un acto de felicidad y una transformación. O sea, me parece que eso sí marca una radical diferencia con cualquier otro tipo de terapéuticas que aunque tomen ciertos pedazos del psicoanálisis para su estructura, pues ninguna No, toma el valor de la palabra y además lleva al otro a que pueda hacerse cargo de ese peso y de esa importancia y esa dimensión de su decir. sí, justamente es una de las condiciones de la posibilidad de que el sujeto se descubra a él mismo, ¿sí? Como la causa principal de todo lo que le acontece. Es decir, es muy fuerte lo que estamos tratando, Sí. ¿sí? En cambio, la noticia falsa lo excluye de esa responsabilidad, porque finalmente es lo que el otro me dice. Ajá. Y el otro es el responsable de lo que a mí me sucede cuando me da esa noticia. Entonces, bueno, podríamos comentar lo que está aconteciendo últimamente con esta mujer, la candidata a la presidencia de la República Mexicana, ¿sí? Esta mujer Xochitl, que le acaban de sacar sus trapitos al sol, en cuanto que ella es digna hija del sistema anterior, Sí. no el sistema de López Obrador, sino el sistema anterior, en donde ella podía haber dormido en un petate, pero que su única posibilidad, si entraba a la política, era cometer todos los fraudes posibles con inteligencia, claro, ¿sí? Todos los fraudes posibles para llegar a tener un departamento ya no de petate en el suelo, sino un departamento en las lomas, ¿sí? Entonces, ella es hija fiel del sistema anterior. Bueno, si nosotros queremos, porque eso lo podemos decidir el pueblo, si nosotros queremos que el sistema
de favorecimiento única y exclusivamente a los millonarios y multimillonarios sea lo que debe de existir y acrecentar cada vez más y más y más y más la pobreza, pues entonces tendremos que votar por Xóchitl. ¿Por qué? Pues porque lo que se acaba, digamos, de descubrir de ella y la altanería con la cual responde cuando se tiene que hacer cargo de lo que ella misma sabe de ella, ¿sí? Responde altaneramente, diciendo simplemente una frase que es obligatorio que yo tenga que decir el nombre a quien le vendí la casa. Es decir, eso demuestra que ella no entiende lo que se le está reclamando, que es una postura ética. Claro. Entonces su defensa es, ¿qué? ¿Acaso no puedo hacer lo que yo decida que quiero hacer? ¿En dónde está la prohibición al respecto de que yo tengo obligatoriamente que decir a quién le vendí la casa? Es que sí, obligatoriamente tiene que decirlo por ser una persona de actividad política en donde se espera que dé cuenta de cómo obtiene bienes y cómo los vende y a quién se los vende. Bueno, ahí está la demostración de que ella, así, me vale, ¿sí? Y esa situación puede ser muy identificatoria de muchísima gente que puede tener en este momento un odio hacia el sistema que los defraudó en cuanto al seguimiento de seguir enriqueciéndose por medio de la corrupción. Y bueno, tienen que estar muy, muy enojados, muy resentidos, porque ¿por qué este creyente cristiano, él no se declara cristiano, él se declara humanista, y este estúpido humanista, ¿cómo se atreve a quitarme lo que a mí me ha costado de corrupción para poder tener algo? Porque vengo de la clase pobre. Bueno, hay que votar por Xóchitl si nosotros queremos que regrese esa forma de vida en relación a que los más ricos tengan mayor riqueza y que permitan que haya mayor pobreza en nuestro país. Bueno, pero tenemos la presencia de nuestro querido colega Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Creo que no me escuchó. Hola, buenos días. Muy Se bien. Muchas gracias, doctora. Muy emocionado. Ajá. Sí, lo escuchamos. De acciones, esa es algo que a uno lo movilizan, que uno no, Se salió. Bueno, se ha perdido un poco la comunicación, pero podemos seguir, digamos, por esto, por esta línea. Los seres humanos son libres y soberanos de buscar la corrupción como un método político de subsistencia. Sí. Y bueno, No regresando. podemos evitar, ¿sí? Lo único que podemos hacer es pensar si esa es la decisión próxima para que dos mujeres que van a ser contendientes por la presidencia de este país y que será, digamos, definitivamente un paso absolutamente, radicalmente distinto en la política de México, porque la política de México ha sido desde el machismo, digamos. No, 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 sí. Hemos tenido puro presidente machista y uno que otro, digamos, que venera a López Obrador, como puede ser Benito Juárez, ¿verdad? Sí, como puede ser Madero. Él nos ha ilustrado mucho en la historia política de los hombres que han dirigido este país. Inclusive, un hombre noble que amó muchísimo a México fue el emperador, ¿sí?
y se creó esa clase particular que servía al imperio. Pero, digamos, el presidente tuvo que mandar matar a este hombre que amaba México, ¿sí? A Maximiliano. Y bueno, ya los otros políticos europeos ya lo habían mandado verdaderamente a un país lleno de alacranes, tarántulas y víboras de cascabel, ¿sí? Y además a una población imposible de educar. ¿Por qué? Porque todos eran analfabetos, ¿sí? Entonces, la clase que se tuvo que gestar para que Maximiliano y Carlota tuvieran una corte más o menos representativa como las cortes europeas, que qué bueno que nunca se dio, ¿no? Porque era imposible. ¿De dónde vamos a sacar una clase social imperial, ¿sí? Cuando el imperio fue azteca. Ahora, si lo que se hubiera renovado era el imperio azteca, bueno, pues ahí sí hay una identidad, ¿no? ¿Sí? Todos andaríamos volviendo, digamos, a usar las plumas de Quetzal como adorno, en fin, y otras cosas, ¿no? Bueno. Y bueno, abordando esta cuestión de la identidad, doctora, que a mí me resuena mucho porque yo me preguntaba la cuestión de por qué necesariamente por el lado del odio tenía que hacer la movilización de las estrategias para derrocar el proyecto de nación que que ha lanzado López Obrador, que lo ha forjado, que lo ha cimentado. ¿Por qué por el lado del odio? Em, Pues, ¿qué pienso, otro sentimiento tan fuerte como el amor puede existir? el odio. El odio. Sí. Entonces, indudablemente que eso lo manejamos muy bien los psicoanalistas y hablamos de que en toda la vida emocional de los seres humanos se trata del amordio. Ahora bien, hay momentos en donde el ser humano ama más que odiar, pero no quiere decir que en su vida cotidiana no le aparezca el odio. Claro. Ajá. Nada más a un obsesivo déjenlo plantado y verán nomás el odio que va a desencadenar en contra del hijo, de la suegra, del esposo, del amigo, de quien lo haya plantado. Lo primero que va a desencadenar es un odio, ¿sí? Y ese odio pues lo puede llevar inclusive al rompimiento amoroso que pudo haber estado depositado en ese otro que ahora lo plantó. Si la intensidad del odio es más fuerte que la del amor. Claro. Y creo que en esa línea mucho tiempo se sostuvo frente a la figura presidencial el mantener una imagen de poder que gobernaba, pero que no era justo amado, sino odiado por el pueblo. México se caracterizó por ser un pueblo que podía sostener ese estado de poder odiando a la investidura presidencial o a quien ostentaba la investidura presidencial. A tal punto, digamos, de que pudo haber una masacre como la del 68 y eso atravesó, digamos, marcó la historia de México del alcance de ese nivel de poder, pero también de cómo del sometimiento a ese poder, sometimiento, quiero decir también, muy al estilo mexicano, es decir, ya no hay ningún respaldo, no hay ningún soporte de parte de aquel que pudiera ser la protección, en este caso el Estado, de los ciudadanos. Entonces es posible, está justificado el robar, el ser corrupto, el mentir, es decir, degradarme yo en los valores en tanto que no hay otro hacia dónde responder con una elevación, digamos, de los valores sociales o de los valores humanos. Entonces, para que los valores funcionen, tienen que estar impregnados de amor. Si nosotros tomamos, digamos, el decir del presidente de Colombia, que dijo que el mejor antídoto
A mí me encantó esa imagen. El mejor antídoto para la droga que va a matar a muchos jóvenes ingenuos, ¿sí? O muy necesitados de amor, es el amor. Ese es el antídoto. Bueno, verdaderamente la dimensión de la idea de este colombiano es enorme. Ahora bien, podemos decir claramente, el psicoanálisis es también una experiencia de amor. Por eso impregnó al siglo XX. Y ahora está impregnando al siglo XXI, pero en todo aquello que tiene que ver con que la sugestión del siglo XXI son las noticias falsas que pueden ser manipuladoras de toda un área de la sociedad para que haya en el próximo, digamos, tiempo de votación, la caída nuevamente a la situación anterior del país. ¿Y quieren que les diga una cosa? La vamos a soportar. Sí, sí, claro. La vamos a soportar porque lo nuevo es lo de López Obrador. Sí. Es más difícil entrar a lo que nos propone, digamos, este sexenio de López Obrador, que entrar a lo antiguo, a lo anterior. Y bueno, yo creo Y es una situación curiosa en los seres humanos. Estamos más acostumbrados a la tendencia de lo que aprendimos en ser corruptos que en no ser. Sí, bueno, yo varias cosas en lo que hemos estado elucidando. Una, definitivamente, y el pueblo mexicano se ha dado cuenta que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue creando toda una nueva dinámica que el pueblo nunca había escuchado, no nada más en nuestra historia de nuestro país, desde la conquista hasta la actualidad, y cómo iba hablándonos y hablando al pueblo también de esa historia, ¿no? Y bueno, esa fue una línea definitivamente nueva y que nunca se había vivido en México. Y la otra muy fuerte, que poco a poco fue hablando siempre del amor y del amor en diferentes temas, ¿no? Y esto para los jóvenes, porque además siempre habla en relación a que son la materia fina de la vida, ¿no? De la sociedad y cómo apoyar a ese núcleo. Sin jóvenes no tenemos patria. Ajá. Entonces, todo esto ha permeado estos años del mandato de él y se ha contrastado mucho precisamente con la dinámica que han utilizado de las noticias falsas para desacreditarlo y matarlo, ¿no? Y matarlo, pero no han podido porque el amor que él ha mostrado en su mandato no han podido tocarlo precisamente porque él ha tenido una postura muy clara de qué es lo que quiere para México y para el pueblo mexicano, ¿no? Y las noticias falsas ahí pues, se han topado con algo que no han podido, aunque siguen, ¿no? Y otro tema que me puso a pensar fue de que también las noticias falsas han sido muy manipuladas por el poder en relación a las mujeres y el género femenino, porque ellas se identifican con esas teorías que degradan al hombre, que hablan del machismo, así como, ay, el horror, y he sufrido mucho. Y esas noticias falsas han enajenado más al pensamiento femenino que nunca ha sido muy claro, esa misma postura de echarle la culpa de la vida siempre a otros y nunca preguntarse algo en ellas mismas. Entonces ha sido una dinámica muy contrastante y que las mujeres algunas que toman y que se reciben esas noticias falsas, las creen y
justifican toda su amargura y su, pues, y no es incertidumbre, es más bien odio para justificarse ante lo que ellas han vivido y no quieren saber nada de responsabilizarse de algo, de alguna cosa de su vida. Creo que Entonces, tenemos que llegar a un punto ajá, que el psicoanálisis nos muestra. ujú, La satisfacción puede ser definitivamente el odio. Ujú. Y la satisfacción puede ser definitivamente el amor. ujú, Pero el ser humano, lo que nos entrega Freud, es genial, porque el ser humano está constituido en función de la búsqueda permanente del placer. ujú, Sí, doctor. No tiene ninguna otra intención, digamos, voraz o anímica que no sea la búsqueda del placer. Si el placer se consigue por el odiar, por el matar, asesinar, robar, destruir al otro, quitarle al más pobre, al más necesitado, quitarle aún lo que ya no tiene, y se lo puedo quitar, se lo quito porque eso me produce placer. No podríamos entender, por ejemplo, conductas sexuales que nosotros tratamos en la clínica, como pueden ser los hombres que buscan que una mujer arreglada de determinada manera los golpee, ujú, porque el golpe pues, es erótico. ujú. Entonces, a partir de los golpes, esos hombres que pagan cantidades significativas para ese ritual, ¿sí? Sean golpeados por una mujer, pero no por una mujer cualquiera, sino por una mujer adornada, vestida, disfrazada, ¿sí? De una mujer sádica, cruel y, paradójicamente, no femenina, Ujú. Ujú. sino que tenga la fuerza masculina de odiar. Entonces, pues golpearlo con... Ahora, no se les golpea con estupidez, sino con sabiduría. Y ahí encontramos una de las maneras de la sexualidad de que se puede alcanzar un placer erótico a partir de esas formas. Entonces sabemos que los golpes son eróticos, producen una satisfacción erótica. Por eso va a ser muy difícil erradicar que las mujeres sean golpeadas, Ujú. porque eso, digamos, en una experiencia erótica. Entonces, el psicoanálisis devela cosas que son muy incómodas, Sí, que son muy molestas, que no está dentro de los cuentos de hadas. Claro. Sí, sí, Oscar. Ya, doctora, ya me pude conectar. Hace un momento tenía una situación con mi conexión a internet, pero ya estoy nuevamente con ustedes. En la introducción les comentaba que agradezco la invitación. Este tipo de sorpresas siempre a uno lo animan mucho, le llenan el alma a participar, lo mueven, y encantado de estar con usted, doctora, y con las colegas el día de hoy acompañándolas. Pues ya Como un hacía psicólogo, falta, ¿te acuerdas? Nosotros, la presencia masculina es vital, Ujú. vital. El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¿sí? Tiene, aparte de que son más las mujeres que lo constituyen que los hombres, tienen una disposición amorosa hacia los hombres. ¿Por qué? Porque los dignificamos, porque los valoramos, porque son, digamos, esa incógnita tan radicalmente diferente que si provocamos un amor a esa incógnita, entonces la incógnita que le presenta la mujer al hombre y la incógnita que le presenta el hombre a la mujer puede relacionarse en una experiencia amorosa. Claro. Justamente porque hay una incógnita a dinamizar, a experimentar. Cuando se es mezquino, pues ciertamente no hay incógnitas. Hay Ujú. certezas, sí, de mezquindad.
Me hizo pensar en bueno, me hizo recordar un caso, doctora. Pues cuéntenoslos. Sí, sí, es que ahorita sí me llegó de imagen, fue genial. Nada más le interrumpo. Recordemos que el psicoanálisis no es más que la clínica. No es la pedagogía. No. No es la teoría. No es como en algún momento dado dice Néstor Braunstein, ¿sí? Que el psicoanálisis es didáctico, ¿sí? No. El psicoanálisis freudiano es vivencial. Lo dejó bien claro. Cuando iban y le demandaban a Freud que querían formarse como analistas, ¿qué les decía? Al diván. Al diván. No hay mejor formación que vivir la experiencia de psicoanalizarse. Y entonces eso sigue siendo una condición para devenir analista. Sí, venga su caso. Es la clínica, ¿no? Ajá, Es la fue la clínica. clínica total. Llegó, es una mujer que está en un ambiente, pues sí, de barrio, de Aragón, me parece era. Entonces, estaba muy dentro de lo cotidiano los golpes, en familia, en bandas, en poder, en muchas manifestaciones. Y ella llegaba por un problema con la pareja, en tanto que su queja, bueno, le ponía unas golpizas tremendas, pero principalmente la golpeaba después de tener relaciones sexuales. Y lo que ella se quejaba es que ella presentía, porque iban modificándose los golpes, que él tenía relaciones sexuales con otras mujeres. Entonces, lo que ella construía es que la modificación de cada golpe tenía que ver con que ya había tenido un encuentro diferente con otra mujer. En alguna sesión, que fue la última, ella me dice, yo ya no voy a venir con usted porque lo que usted me está demandando es que yo pueda proponerme y plantearme una renuncia ante esa dinámica de los golpes. Y lo que verdaderamente es mi problema es que él tenga otras mujeres. Entonces, ya por eso no quiero venir. O sea, yo dije, pues sí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Pero fíjense cómo funciona la clínica. El éxito de ese tratamiento, de ese análisis es la claridad en esta mujer. Sí, claro. Por fin pudo verbalizar, no que era víctima y que sufría y que no sé qué, cuántas cosas y el género al revés y al derecho y sube y baja y tú las traes y yo las pego. No, fue transparente. Sí, Eso quiere decir que el análisis de esta mujer con usted fue exitoso. Sí. Porque fíjense lo que le dice, yo ya no voy a venir con usted porque usted me demanda. ¿Sí? ¿Qué? Que yo renuncie a esta dinámica de los golpes. Y mi problema no es ese, es que él anda con otras mujeres. Ese es mi problema. Ese es mi problema, no lo que usted me quiere que me demanda. Sí, no que usted me haga yo cargo de los golpes. Es que para mí mi problema no son los golpes. No. Bueno, es genial, genial. Más claro de lo que son las mujeres. Sí, sí. Bueno, eso es lo que devela el psicoanálisis en la clínica. Mi problema no son los golpes. Mi problema es que él anda con otras mujeres. Entonces, como aquí no hemos tratado que él anda con otras mujeres, pues ya me voy. Ya me voy. Y además es genial porque en todo el tratamiento ella me decía que le quedaba muy lejos venir acá, que por supuesto el pago de su sesión era pues significativo, pero para ella representaba un esfuerzo, era comerciante, entonces sí tenía que hacer como ese apartado. Yo sinceramente siempre me fui en la idea de que una de las posibilidades de cortar su análisis tenía que ver con esas problemáticas convencionales. Entonces cuando a mí me sorprende con esa claridad, pues la verdad es que dije, pues sí, y simultáneamente se me abrió ese enigma de, pues, qué claridad y qué es lo que se juega en lo femenino, ¿no? No solamente eso, creo que en ese momento usted pudo asumir
el psicoanálisis que usted había llevado con todas esas reticencias suyas, de todos modos, a pesar del psicoanalista, había funcionado. Sí. ¿Y qué le enseñó ese analizante a la doctora Dartis? Mi problema no son los golpes. Mi problema son las otras mujeres con las que él anda. Sí, doctora, y ahí justamente que el psicoanálisis no es didáctico. Es decir, No, cómo en la propia experiencia, primero analítica, es decir, en el propio análisis, en la clínica y obviamente en la supervisión, en la formación, lo que uno va creando y creándose en relación al propio psicoanálisis que uno puede transmitir. Es decir, es que justamente, doctora, el aprendizaje vivencial de la doctora Dartis es haberse quedado sorprendida de que ella dirigía la clínica hacia la renuncia a ser golpeada. Y la paciente le enseñó que por ahí no era la directriz de ese análisis, sino que lo que a ella le interesaba era las otras mujeres. Y entonces también los analistas, cuando hacemos una estrategia equívoca, aprendemos con dolor lo que los analizantes, que sí analizaron, esa es la paradoja, que sí hubo análisis, que sí hubo éxito. ¿Por qué? Porque ella puede clarificar algo en ella que en un inicio de su análisis estaba obstruido. Así ¿Qué fue lo que ella descubrió en el análisis con la doctora? que su Que a problema- ella le interesaban las otras mujeres. Pero entonces la paradoja es, y dejo este análisis porque usted me guía a partir de los golpes, ¿sí? Y ahí el analista se sorprende de su propio acto. ¿Cómo es posible que haya habido análisis cuando yo apuntaba a que ese análisis tenía que correr por la dinámica satisfactoria erótica de los golpes? No. Ahora, ¿el analista se equivocó? No, no. El psicoanalista no se equivoca, fue por lo que Popper se enojó con Freud y entonces dijo que era imposible que el psicoanálisis fuera ciencia. ¿Por qué? Pues porque no había refutación. Siempre hay una verdad jugada y en ese sentido siempre hay una razón. Claro. Bueno, el psicoanálisis no funciona por la razón. El psicoanálisis funciona por lo que determina la satisfacción de los seres humanos en cuanto a su erotismo. Y que eso es siempre determinado por encima de lo que sea. Por encima de lo que sea. Entonces nos enfrentamos en la clínica a un imposible permanente. Porque lo que nos presentan los analizantes es su condición de satisfacción que puede ser en las golpizas. Y no, ¿sí? En lo que nosotros creemos que lo que hay que evitar como una experiencia erótica desviada son las golpizas. No, porque es genial lo que le dice esta mujer a la doctora. Yo me daba cuenta que la modificación de los golpes de él en mí se modificaban porque ya había estado con otra mujer. ¿Qué es lo que ella no dice? No sé si también la golpeará o no. Pero fíjense bien lo que señala. Cuando las mujeres empezamos a sospechar que el galán nos traiciona con otra mujer, inmediatamente notamos una diferencia en la relación íntima. Ella lo notó inmediatamente en la forma en que se modificaban los golpes hacia ella. A lo mejor eran más suaves, a lo mejor eran menos intensos, a lo mejor después de la relación sexual ya no había tantos golpes, etcétera. Esa modificación es idéntica a cuando la mujer dice, conmigo en la intimidad ya no es el mismo de antes porque anda en los picos pardos, es decir,
anda con otra mujer. Aquí eran los golpes lo que se modificaba. Y ella decía muy bien, no, 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 el que él me golpee forma parte de mi erotismo con él. Y forma parte de su forma erótica de tener una relación conmigo. Entonces, ahí nos vemos, doctorcita. Usted quédese en su convicción de que son los golpes. No, son las otras mujeres. Y eso es lo padre, doctora, de la escucha analítica, porque es lo que apunta el psicoanálisis a un saber inconsciente, justo a esa experiencia de la vivencia de un otro cuando le responde. En este caso, bueno, la paciente, la doctora D'Artis, hacia ella. Y qué mejor ejemplo para poder también decir que no es un saber teórico. Por eso mismo no es cuestión ni de error ni de verdad, en cuestión de esa línea lógica, me refiero. Y principalmente, doctora, lo que quería yo subrayar en esta situación del saber, cómo se va a hacer cómo se va a hacer paradójico, pues justamente eso, cómo esta paciente va a llegar a expresar algo de lo cual no podía verbalizar y en ese momento lo va a hacer. Entonces, es genial. Aquí hay una cuestión que le molesta mucho a Popper, ¿no? ¿Sí? Sí. Y es de todos modos, aunque aparentemente, ¿sí? El psicoanalista se equivoca, no hay equívoco, puesto que la paciente aprendió, descubrió que a ella le interesaban las otras mujeres y no los golpes. Pero eso no hubiera llegado a verbalizarse si no es gracias a que el análisis funcionó. Entonces eso le era muy incómodo a Popper, porque entonces no había nunca un error ni una falla en la experiencia analítica. Y es que no la hay. De todos modos, aún en contra del analista, el análisis funciona. Sí. Eso es lo que es sorprendente para el mismo analista. Ahora, procuremos no desviarnos del lugar de analista. Sostengámoslo siempre amorosamente frente a cualquier vicisitud de la clínica. ¿Sí? Pero que le molestaba a Popper es que fuera al derecho o fuera a la izquierda, ¿sí? El psicoanálisis funciona por él mismo. Y eso tiene un fundamento. En el inconsciente no hay contradicción. En el inconsciente, dice Basol, no hay diferencia de sexos. Todo se juega, digamos, en la concepción del yo, en la concepción de la conciencia, la cual habla Freud en un inicio. ¿Sí? Entonces, si en el inconsciente no hay contradicción, el amordio no está en oposición, no está en contradicción. Puede girar hacia una situación o hacia la otra. Y eso se aplica también en la clínica psicoanalítica. La clínica psicoanalítica, aunque el analista se mueva de su lugar, mejor que no lo haga, pero aún moviéndose de su lugar, el psicoanálisis funciona. ¿Por qué? Porque no es gracias al analista, sino es gracias al analizante que hace una creación del analista como aquel que le devela su verdad, cuando en realidad es el quehacer de la continuidad del análisis por 10 o 15 años, que es poco, pero es la continuidad de ese proceso analítico hasta que el propio analizante se devela a sí mismo por ese procedimiento su verdad. Esa es una maravilla. Sí, doctor. Eso es lo que definitivamente no se... Nosotros hemos procurado que estos programas ahora se dediquen a
decir qué es el psicoanálisis, pues podemos preguntarle a Mayra si hay comentarios, porque ayer incitamos a nuestro público a que mandara comentarios de qué creen ellos que es el psicoanálisis, para poder tener una conversación. Sí, tenemos un comentario, nos llegó hoy por Facebook, nos dice, saludos de Tere Negrete a las colegas. Bueno, ya hay un colega también. Les escuchamos un grupo de 3 jóvenes y yo. Estamos conversando de que esa imposibilidad de completud, las redes sociodigitales inducen y seducen si hay soluciones fáciles y prontas, su felicidad al instante. La incompletud se vive, por ejemplo, en enojo, frustración y violencia, cuando en 2 minutos te piden escuchar la continuación de los videos o publicaciones en las plataformas digitales. Y tenemos un comentario del día de ayer de Mel No, bueno, Gokin. pero felicitar a nuestra colega, ¿sí? De esa aportación, porque ella trabaja maravillosamente con jóvenes que tienen como característica la destrucción de su futuro. Es decir, jóvenes sin futuro, porque está destruido. Entonces, ella trabaja en ese ámbito de la posibilidad de que los jóvenes sean capaces de, amén de esta experiencia de destrucción de su futuro, sean capaces de crear un futuro para ellos. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Doctora, y me gustaría agregar lo siguiente. El día de hoy vi que se cumplen 200 años del heroico colegio militar. Entonces, es en esa apuesta, como venían trabajando el día de hoy, doctora, sobre el rescate a los jóvenes y volverlos a poner en esa posición o en ese lugar que siempre ocuparon de importancia para el desarrollo del país. Totalmente de acuerdo. Sin jóvenes no hay patria. Sin jóvenes no hay patria. Entonces, salvemos sobre todo a los niños, que son ahora las víctimas más propicias para el fentanilo y para el abuso sexual. Muy bien, bueno, Sí. pues, ¿qué otra cosa podríamos? El otro comentario. Otro comentario. Tenemos otros 2 comentarios. Uno, el que llegó el día de ayer, de Mel Gokin, que nos dice, para mí el psicoanálisis es como la bolsita del gato Félix. Cada vez que voy estoy segura que sacaré algo maravilloso, quizá raro, doloroso, desagradable, pero tengo la certeza que es maravilloso de alguna forma. Qué lindo comentario. Yo pienso que también nada más hay que bordar la bolsita del gato Félix. ¿Y con qué hay que bordarlo? Con los nuevos descubrimientos que los analizantes hacen en función de crear otra forma de vida, ¿sí? Para ellos mismos. Es decir, el psicoanálisis no propone la felicidad porque no puede darla, pero sabe que la felicidad en la posibilidad analítica de que un sujeto se analice es posible. La felicidad llega. No es que sea una oferta del psicoanálisis, no, para nada. Pero se da. Y ella dice muy bien todo lo que le acontece con esa comparación hermosísima de la bolsita del gato Félix. Solamente le hace falta el bordado de las neocreaciones que ella hará. Sí, y tenemos un comentario más de Sonia Vargas que nos dice, hola doctoras, pienso en la sugestión que se produce por medio de los discursos de género, los cuales ofrecen una aparente seguridad, completud, al pretender definir la sexualidad y decir qué hacer con ella. Se apuesta por gozar hasta reventar, lo cual me parece un juego artificioso en el sentido de que en apariencia hay una libertad y al mismo tiempo la persona cede lo más íntimo de sí a un discurso. Acercarnos a entender la satisfacción jugada en esa colocación de la persona es gracias al psicoanálisis. Y por Pues ahora más bien es son poder todos los comentarios que tenemos.
Sí, Mayra, pienso que es poder recalcar, poder retomar como parte de la presentación de este tipo de noticias, sobre todo las que estamos envueltos, justamente apuntan a esa seducción de lo que uno puede identificarse, de lo que uno puede completar, de lo que uno puede empezar a tener prisa por alcanzar. Y finalmente es una incitación a estar siempre en la búsqueda de esos caminos para poder alcanzar una satisfacción completa. Y ciertamente vía el psicoanálisis podemos develarnos que eso no se va a alcanzar y que justamente la creación tendrá que ser a partir de ese vacío y de esa no completud, ¿no? Yo no entendí la última parte de que acceden a lo más íntimo de sí. Sí, lo vuelvo a leer todo para que no quede cortado. Pienso en la sugestión que se produce por medio de los discursos de género, los cuales ofrecen una aparente seguridad, completud, al pretender definir la sexualidad y decir qué hacer con ella, se apuesta por gozar hasta reventar, lo cual me parece un juego artificioso en el sentido de que en apariencia hay una libertad y al mismo tiempo la persona cede lo más íntimo de sí a un discurso. Acercarnos a entender la satisfacción jugada en esa colocación de la persona es gracias al psicoanálisis. Así es. ¿Quién más participa? Se me hace que el comentario nos lleva a la reflexión de todo lo que un ser humano es capaz de hacer con tal de alcanzar una satisfacción, cueste lo que le cueste, ¿sí? Y si el discurso de género le proporciona a cada uno una justificación para alcanzar un placer en denigrar la relación amorosa, ay, lo va a hacer con todo gusto y con toda altivez, es decir, se va a sentir superior a todos aquellos que no pueden o que no les viene bien el discurso de género. Entonces hace ya una selección en cuanto a aquellos que estarán enajenados e influenciados por el discurso de género y no enajenados y no influenciados por el discurso psicoanalítico. Porque el discurso psicoanalítico rompe, fractura precisamente los puntos de enajenación necesarios por parte del ser humano para ser manipulado, como sea, no me importa. El caso es que para mí sea una satisfacción a veces inédita, a veces inédita. Es decir, la experiencia, la dinámica de que vamos a coger y no vamos a amar, ¿sí? Indudablemente que es un empuje de la forma de la sexualidad en la actualidad. Pero ahora tenemos no solamente eso, sino tenemos que en el giro lingüístico que se operó en el inicio del siglo XX, ¿sí? Se cree que el lenguaje será la condición de ordenamiento y del valor de la psique humana, cosa que intentó indudablemente Lacan y que después se dio cuenta que por ahí no, ¿sí? Pero indudablemente que encontramos en lo que se declara actualmente de los derechos de los transexuales, de los derechos de las formas de modificación del lenguaje para crear un lenguaje inclusivo, que es imposible, es que es imposible, no porque lo usemos, no porque lo instauremos, modifica la condición psíquica inconsciente. Si los lenguajes, el inclusivo o el no inclusivo, fuera la condición de lo psíquico, pues simplemente vayamos todos a hacer un lenguaje, a crear un lenguaje que no tenga diferencia de sexos, y ya está.
es que el mismo ser humano refuta que sea el lenguaje el que le dará la posibilidad de una satisfacción permanente y completa. Eso no es posible en los seres humanos. Por eso el psicoanálisis en su ética dice, el ser humano nunca alcanzará la plenitud de la satisfacción erótica. Solamente esta llegará cuando él se muere. Porque ahí ya la dinámica no es en función de lo imposible, sino es en función de cerrar lo imposible. Y cuando se cierra lo imposible es la muerte. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias por recordarnos en este momento, en este programa, ¿sí? El cómo se utiliza el psicoanálisis para una venta coercitiva, ¿sí? Que no tiene ninguna otra pretensión que conseguir dinero. Qué bueno que usted, después de 10 instituciones, es libre. Me da muchísimo gusto. Y bueno, creo que nos tendremos que ir abocando a estas situaciones críticas de mucha gente que vio en el psicoanálisis una forma de explotación de lo psíquico y no la ética, digamos, de la cual se sostiene el psicoanálisis. El psicoanálisis no es un medio para producir dinero. Eso viene por añadidura. Pero no es el medio para producir. Y dejémonos ya de creer que el psicoanálisis es elitista. El psicoanálisis vive en todos los seres humanos de una manera inconsciente, pero ahí está. Es en el momento en que ofrecemos la apertura de una clínica para que ese inconsciente sea la develación de lo constitutivo de cada ser humano. Y que el ser humano se haga cargo de que eso es y que ya no hay engaño. Eso es porque él mismo en el procedimiento lo descubre. Bueno, pues nos estamos acercando ya al final de la conversación de este día y me dice Giselle que ella quiere decir algo. Sí, adelante, Giselle. Pensé que me faltaba un comentario. Sí, Ah, tenemos 2 comentarios más. Ajá. bueno, entonces adelante con el otro comentario. Sí, es de Yesenia García Salgado que nos dice, buenas tardes, doctoras. Yo encantada con los programas en vivo nuevamente con ustedes. Para mí el psicoanálisis ha sido la oportunidad cuesta arriba de ser y hacer algo amorosamente diferente, conmigo y con los demás. Un abrazo para todos. Y tenemos otro de Rosa Hernández. Para mí el psicoanálisis es un reencuentro de nuestros síntomas pasando por la palabra, dando cuenta de ese particular sentir que mueve nuestra vida cotidiana, en donde al cuestionar nos podemos redescubrir y sin garantía crear algo único y trascendente. Gracias.
Y por ahora son Bien. todos. Y bien, bueno, nos da mucho gusto y también una gran alegría de saber que la expectativa de que los programas sean en vivo, tendremos que abordar otros horarios para que la participación del público sea también en vivo. Siempre lo hemos propuesto, nunca lo hemos realizado, pero no quitaremos el dedo del renglón. Es en vivo como el psicoanálisis vive y trasciende en los seres humanos. A él, para los humanos, de los mismos. Entonces, trascendencia. Bueno, podemos decir, y mañana nuevamente estaremos. El psicoanálisis no es No. No, ahorita no las escucho. Que sí se cortó el audio, pero que ya puede cerrar. ¿No sabe en qué punto se quedó? Bueno, podemos subsanar la situación. El psicoanálisis es de los seres humanos y para los seres humanos del mundo. No es ni europeo, ni es norteamericano, ni es inglés, ni es tampoco sudamericano. El psicoanálisis es propio de los seres humanos que habitan este globo terráqueo. Con eso cerramos. Hasta mañana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.